Bueno, profesor, nosotros somos el equipo 5. Nuestro equipo está conformado por Raimundo Iván, Julián Campos Caracheo y su servidor Octavio. Vamos a hablar un poco del tema 4.5, que es esquemas de traducción. Un esquema de traducción es una gramática que asocia ciertos atributos con sus símbolos gramaticales. Además, en este esquema de traducción se deben de insertar acciones semánticas, y esas acciones semánticas están representadas, bueno, están encerradas entre llaves, y pues estos esquemas pueden tener tanto atributos heredados como atributos sintetizados. Los atributos heredados se calculan a partir de la información del nodo padre o de los nodos hermanos. El valor de un nodo depende del valor de sus hermanos y el valor del padre. Y además, si hay atributos heredados y sintetizados, se deben de utilizar en grafo de dependencias, que este es otro tipo de representar estos datos para establecer el orden del cálculo. Los atributos sintetizados se calculan después de recorrer sintácticamente el símbolo, y el valor de un nodo depende de los valores de sus nodos hijos. Además, estos atributos sintetizados son muy utilizados en la práctica, y una definición dirigida por sintaxis que usa exclusivamente atributos sintetizados se llama definición con atributos sintetizados. Por ejemplo, para una regla de, de este esquema de traducción podemos tener, no sé, una regla de producción de a alfa y beta. O sea, A se transforma en alfa y beta. Podemos meter una acción dentro de alfa y beta que esté antes de beta pero después de alfa. Esto quiere decir que la acción se va a ejecutar después de que todas las acciones asociadas con el recorrido del subárbol de beta, de alfa, perdón, y antes que todas las acciones asociadas con el recorrido del árbol de beta. Esas acciones semánticas pueden ser un fragmento de código. Depende del lenguaje en el que estemos trabajando, puede ser ese tipo de código o lenguaje. Y estos generalmente, si no queremos colocarlo entre esos subárboles, podemos colocarlo hasta la derecha de la regla. Em, También tenemos el tema 4.6. El tema 4.6 es la generación de tablas de símbolos y de direcciones. La tabla de símbolos ya la habíamos visto y ya la habíamos documentado en otros documentos. Esta tabla registra información que se comporta entre varias etapas y además permite administrar los recursos de nuestro código fuente que estamos analizando, y estos pues están ligados a ciertos identificadores que nosotros debemos de ponerle y además manipulan el programa. La tabla de símbolos lo que hace es insertar y recuperar los atributos de las variables que nosotros usamos en nuestro código fuente. Y pues esta realiza dos funciones importantes en el proceso de traducción. La primera es que verifica la semántica, o sea, verifica que la semántica sea correcta, y la segunda es que nos ayuda en la generación apropiada del código. Una tabla de símbolos pues puede conceptualizarse como una serie de renglones, o sea, una tabla, cada uno de los cuales tiene una lista de valores de atributos que son asociados con una variable en particular, como ya mencioné. Las columnas de la tabla dependen del lenguaje. Por ejemplo, en una tabla podemos tener la columna tipo, pero dependiendo del lenguaje, esa columna tipo puede aparecer o no. Y después tenemos el manejo de errores semánticos. Bueno, entonces dentro de el manejo de errores semánticos, pues se tiene que, obviamente la fase de análisis semántico es la que tiene que reportar estos errores. Primero vamos a, digamos, a listar los errores semánticos más comunes. Primero tenemos los errores de tipo, que estos ocurren cuando los tipos de datos en una operación no son compatibles. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, intentamos sumar una cadena de texto a un número entero en un lenguaje tipado, como por ejemplo puede ser Java o C o C Sharp o cualquiera de esos otros que son de tipado estricto. Los errores de declaración también son muy comunes, y esto es prácticamente consiste en el uso de identificadores que no han sido declarados o que se vuelven a declarar dentro del mismo ámbito de un programa. El error de ámbito, el mismo error de ámbito también es uno de los más comunes, y este consiste en el acceso a variables que están fuera del alcance o a funciones, no se limita a las variables. Los errores de uso
Consiste en la invocación de funciones con un número incorrecto de argumentos o de tipos de datos compatibles. O, bueno, esto se refiere obviamente a los parámetros formales. Cuando nosotros mandamos llamar una función que por ejemplo está o bien puede estar encapsulada dentro de un paquete, por ejemplo, en Java, o en otra clase que está protegida. Nosotros intentamos hacer una instanciación de esa clase y no sé, eso ya de ahí ya como tal es un error, y otro error puede ocurrir a la hora de intentar hacer una llamada o una invocación a una función con más parámetros o con menos parámetros, o con diferentes tipos de datos también estos parámetros. Otro de estos errores son los que ya mencioné, los errores de encapsulación, pero esto en lenguajes de programación que son orientados a objetos. Aquí pues eh, las invocaciones de una clase o instanciaciones de una clase dentro de otra clase que pertenecen por ejemplo a otro paquete, como ya lo mencioné, generan pues este error. Eh, Esto obviamente pues es tarea del analizador semántico el manejar la encapsulación, y pues tiene que detectarlo y tiene que notificarlo. Entonces también aquí tenemos que entender que el analizador semántico va a tratar de, digamos, de reportar, de detectar y de reportar todos los errores que pueda en una sola pasada, a menos de que encuentre un error que es como crítico y que ya no se pueda continuar con el análisis. Ahí va a detener el análisis, va a reportar todo lo que pueda y pues va a terminar la ejecución de la compilación. Entonces así es como funciona prácticamente el manejo de los errores. El analizador semántico trata de reportar, de detectar y reportar todos los errores que pueda en una sola pasada, y después cuando ya terminó, si existen errores muy críticos, pues termina el análisis. En caso de que se tengan errores como muy que puedan ser mitigados por el mismo compilador, pues entonces la compilación continúa y termina por ejecutarse o por generarse, mejor dicho, el ejecutable de la aplicación.